Antes del establecimiento de lo que le llamamos el temporal, antes del establecimiento del periodo de lluvias, ocurre un sistema de siembra en el que es llamado de punta de riego o de riego, en el cual se siembra más o menos un mes antes de que aparezcan las lluvias. Entonces, en este tiempo, las temperaturas del ambiente son muy altas, hace mucho calor y secas. Entonces, cuando aparece en las plantas de maíz, en lo que le llamamos la emergencia, que es la etapa en la que empiezan a aparecer las plantas sobre la superficie del suelo y aparecen con dos hojitas, una hojita, dos hojitas, en ese tiempo empieza a aparecer los thrips, que son insectos muy pequeños de 1 o 1.5 centímetros de longitud, que tienen como característica que tienen sus alas como si fueran un manojo de pelos, y empiezan a llegar al tejido tierno de las plantas y a raspar con su aparato bucal, que es raspador, chupador. Empiezan a succionar la savia que emana de la herida, de la raspadura que le ocasionan a la planta. Y entonces, por ejemplo, ahí las hembras empiezan a poner huevecillos, y también sirve esas raspaduras para que se vayan alimentando los insectos del tejido de las plantas. Esas raspaduras que le ocasionan a la planta tienen como consecuencia de que en la planta aparecen unos síntomas de un amarillamiento en las plantas, hay detención de crecimiento, las hojas se empiezan a secar. Estamos hablando ya de cuando la intensidad es bastante elevada en cuanto a las raspaduras, y esto ocasiona a veces, en casos extremos, hasta la muerte de las plantas. Se ha llegado a perder hasta el 20% de la semilla de la planta emergida. Este es las primeras plagas que aparecen en el cultivo. La peligrosidad de los thrips consiste en que son insectos que aparecen durante un periodo muy corto de tiempo. El daño es fuerte, es intenso, y además se ven favorecidos por las temperaturas muy altas y clima seco. Eso hace que una aplicación de insecticida a veces no sea suficiente, y esto favorece el que la tasa de natalidad se incrementa mucho en el caso de los thrips. O sea, esto quiere decir que nacen con mucha premura porque las temperaturas son muy altas, y entonces tenemos ahí un problema muy fuerte durante una semana, 2 semanas más o menos de la etapa de emergencia. Esta etapa es clave porque es la etapa más susceptible del cultivo de maíz, y eso ocasiona que haya mucha pérdida de plantas. También ocurre que cuando está finalizando el periodo de aparición de las poblaciones de thrips, empieza a llegar la primera generación de poblaciones de gusano cogollero. Y esto es ocasionado porque la planta, cuando fue raspada por el thrips, ese daño le provoca en las plantas un estrés, y ese estrés pues es detectado por las palomillas, los adultos de gusano cogollero, y llegan al cultivo de maíz a poner huevecillos. Y entonces ahí aparece la primera generación de gusano cogollero. Entonces el daño conjunto de gusano cogollero más el thrips le ocasionan una gran pérdida de plantas, de tal manera que de las semillas que nosotros inicialmente sembramos, pues ya las que, digamos que las que fueron emergiendo y las que se van perdiendo después de la etapa de emergencia del cultivo, pues ya nos quedan una cantidad considerablemente menor en cuanto a población de plantas. Algunas de las soluciones que se le ha dado es el hecho de tratar la semilla, y debemos de recordar que el tratamiento de la semilla puede funcionar más o menos hasta esa etapa de la emergencia. Entonces, también debemos de recordar que los thrips no son afectados
por los insecticidas que se aplican contra plagas de suelo. O sea, no por el hecho de que no los pueda eliminar un insecticida granulado contra plagas de suelo, sino por la diferencia de la etapa de aparición y el hecho de que aun cuando hay insecticida granulado en el suelo, debajo del suelo, la planta no lo está aprovechando en ese momento porque no hay condiciones de agua. Recordemos que el trips es más peligroso cuando las condiciones ambientales son de altas temperaturas y clima seco. En condiciones ya de temporal, cuando ya se establece el temporal, cuando ya está lloviendo regularmente y la humedad del suelo activa los insecticidas granulados, ya el trips ya no tiene ningún problema, y de hecho la lluvia se encarga de limitar mucho las poblaciones de trips. El productor debe de utilizar algún insecticida líquido para poder afectar más rápidamente las poblaciones de trips. Sembremos futuro.